5 o 6 años, de la mano de mi padre, subimos el elevador y me encuentro en una silla a un hombre de 90 años, pelo cano, barba larga, totalmente canoso, sentado con una cobija sobre las piernas y con un juguete, con una especie de tamborcito que al moverlo hacía un sonido como de canario que cantaba, ¿no? Con eso atraía mi atención y me pedían que le dijera abuelo. Clareaban los años 80 cuando Salvador Ávila entró al bosque habitación de su abuelo, Benjamín Coria, en el extinto Distrito Federal. Como todo abuelo, Benjamín le contó a Salvador cada una de sus hazañas, desde viajar a París para perfeccionar su arte, becado por Porfirio Díaz, y formar parte de 3 grupos pictóricos que cambiaron el arte visual en todo el planeta, hasta enlistarse en la Primera Guerra Mundial, llamado por la Legión extranjera para rotular aviones de combate. Él pintaba las letras de la Royal Air Force en los aviones ingleses. Hace poco más de 4 años, un grupo de artistas y académicos del arte viajaron de Italia a México, porque sería el tercer país del mundo donde instalarían una exposición de pinturas llamada Modigliani y sus contemporáneos. Hagan de cuenta que compartimos un sueño, que es por ejemplo la presentación, el cóctel de presentación de Modigliani, y Modigliani de pronto se acerca y nos dice: oigan, les presento al mexicano Benjamín Coria, es muy amigo mío, lo conocen, ¿verdad? Nosotros nos quedamos como que de a 4 con el ojo cuadrado y decimos, pues no. Montarían la obra del pintor italiano, uno de los más célebres que ha pisado el planeta, acompañada de la obra de sus colegas y amigos. Al llegar a México, el equipo encargado de la exposición preguntó: ¿conocen a Benjamín Coria, verdad? El gran amigo de Modigliani. En México no existía. Descubrimos a Coria, lo queremos redescubrir. Pues nos damos idea de la magnitud que tiene este señor y que nadie lo conoce. De un día para otro, los recuerdos de Salvador sobre su abuelo se volvieron noticia nacional. Estábamos, ahora lo sabemos, frente a uno de los personajes más extraordinarios de la pintura universal, quien formó parte de la Escuela de París, del Grupo London y de la Escuela Mexicana. De la pintura mexicana Benjamín Coria. Con esta conciencia a cuestas, Salvador escribió a la redacción de E-Media: es una historia que vale la pena contar. Tengo una historia que vale la pena contar, dijo. Al día siguiente nos reunimos en Oasis 179, una galería de arte ubicada en el centro de Hermosillo, para escucharla. Estuvieron presentes Sergio y Raúl, creadores del espacio. Entonces ellos sabían que estaban destinados a la grandeza. Por eso es tan importante lo que vamos a hacer aquí en Hermosillo. Vamos a poner a Benjamín Coria por fin en el lugar de grandeza que le corresponde. Benjamín Coria nació en 1888 en Orizaba, Veracruz, en el seno de una familia católica. Unos 10 años más tarde ingresó a la Academia de San Carlos, una escuela de artes especialmente de pintura fundada en 1781, cuando el territorio mexicano todavía llevaba por nombre la Nueva España. En la época de la colonia se hizo de hecho fue la primera escuela de arte en toda América, ¿no? Y los primera planta de maestros, pues, todos fueron españoles, ¿no? Entonces se hizo un mestizaje muy especial. Allí estudiaban los mejores talentos de la época, guiados por los maestros más destacados del viejo continente. Que le daba mucho miedo, que ella había conocido a mi hermana Judith, hija de Benjamín, que le daba mucho miedo Diego Rivera, que se aparecía un sapo. Yo cuando lo conocí de niña me daba mucho miedo, entonces no procuré su amistad. Allí, Benjamín fue compañero de personajes como Diego Rivera y José Clemente Orozco, y fue el segundo artista becado por el gobierno de Porfirio Díaz para viajar a Europa y empaparse de las nuevas corrientes. Así empezó el viaje de Coria. Llegó a París en 1909 con la tradición católica y familiar que le fue inculcada desde la cuna, pero pronto se internó en la fiesta, en la bohemia, de la mano de sus amigos, gigantes de la pintura, como el propio Modigliani y Zagros, el famoso expresionista turco. Modigliani era un mujeriego, ¿no? Era un tipo muy guapo, pues se le entregaban. Las mujeres se le entregaban, ¿no? Y Benjamín Coria era un veracruzano muy elegante, como hay testimonios de sus fotografías, un mexicano muy atractivo en Europa, además de talentoso. Entonces, por supuesto que la fiesta fue parte de esa otra personalidad, ¿no?
Durante su estancia en París, que se prolongó durante 5 años, compartió estudio con el propio Modigliani y lo inmortalizó en un retrato de tonos cafés que deja ver en el fondo el estudio de ambos. En 1914 partió a Londres, donde se acercaría al vorticismo, una suerte del cubismo que Picasso volvió universal, pero en movimiento. Fue el único mexicano hasta donde sabemos en explorar esta corriente. En este lapso, entre 1914 y 1918, Benjamín fue reclutado por la corona inglesa para participar en la Primera Guerra Mundial, según se lo contó a Salvador. En la Primera Guerra Mundial, reclutado por la Legión Extranjera, pero él pintaba las letras de la Royal Air Force en los aviones ingleses. Pero cuando la corona inglesa se dio cuenta de que era un pintor y que la pintura le estaba lastimando los ojos porque era la pintura fluorescente, emitía algún tipo de radiación, lo retiraron del servicio, lo atendieron médicamente por órdenes de la corona inglesa y ya terminó su servicio como soldado de la Legión Extranjera. El resto de su aventura europea no está del todo clara, ya que la memoria de Benjamín Coria estuvo oculta durante 50 años. Sin embargo, sabemos por los dichos de un abuelo su nieto y por algunas fotografías sueltas que también recorrió España y más tarde África, para luego retornar a México en 1936, una vez terminada la Revolución Mexicana. Volvió a México en toda la extensión de la palabra, lo hizo casado y con una hija, la madrina de Salvador, un hombre de familia que dejó la bohemia atrás para volver la vista a sus raíces católicas originadas en Orizaba, Veracruz. Se instaló en el entonces Distrito Federal, en el bosque de la habitación del inicio, y pintó bodegones, retratos y santos. La historia de Benjamín Coria comienza su desenlace cuando muere su esposa Judita. Poco después, el pintor vería el mismo destino, alcanzado por la vejez y despedido en un ritual discreto, sin tintes de funeral. Judith, su hija, entregó las pinturas que conservaban a la familia de Salvador poco antes de morir. La memoria de los tres reside con sus restos en la Catedral Metropolitana. Salvador considera que se les hace justicia. Los restos mortales del monstruo de la pintura mexicana, este gigante dormido que es Benjamín Coria, su amada y modelo esposa Judita y su extraordinaria mi madrina Judith Coria están enterrados en la Catedral Metropolitana, ¿no? Ahí es donde descansan en paz. Me parece un lugar maravilloso. Haber terminado su carrera de pintor en un lugar emblemático como Ciudad Universitaria y ahora descansar los tres en este núcleo universal que es el Zócalo capitalino, debajo de la catedral, junto al Templo Mayor, junto al Palacio de Gobierno, me parece que es un lugar de honor para un monstruo gigante como Benjamín Coria. En este punto de la historia volvemos a Hermosillo. Salvador se casó con una mujer nacida en la capital de Sonora y encontró, más tarde, a Sergio y Raúl, dos amantes de la pintura que estaban en pretensiones de abrir una nueva galería de arte en la ciudad, una enfocada en exponer a grandes artistas e impulsar el talento local. Con la herencia de Judith presente, Salvador, Raúl y Sergio acordaron montar en Hermosillo la exposición más grande de Benjamín Coria que se ha presentado en todo el mundo. Serán 36 pinturas originales, mismas que los investigadores del Instituto Nacional de Bellas Artes conocen solo a través de fotografías. Salvador, Raúl y Sergio acordaron despertar al gigante dormido de la pintura mexicana el próximo 26 de noviembre en Galería Oasis 179. Aprovechando la fecha de inauguración, pues vamos a echar a la luz la historia de Coria, ¿no? ¿Verdad?